Hola gente, ¿cómo están? Bueno, este video lo que les voy a estar mostrando es este amplificador que tengo arriba de la mesa. Básicamente es un TA-2030, podría ser cualquier otro, pero yo agarré este porque es un clase AB, es muy barato y bueno, tiene un poco de antigüedad y me gustó traer algo de esto porque todo clase D y me aburría. Así que vamos a traer un clase AB. Vamos a analizar el circuito, vamos a ensayar algunas cosas y lo interesante que me parece de este video, que les voy a enseñar a caracterizar el amplificador. Que si bien no es nada raro, es algo que tal vez salga un poco de lo normal de los videos de amplificadores, porque vamos a ver un montón de ítems a ensayar en laboratorio para poder caracterizar el circuito y analizar los límites del amplificador y bueno, las respuestas que tiene, la distorsión, la potencia, sensibilidad, relación sin el ruido. Hay un millón de ítems que podemos analizar de este circuito, así que me pareció interesante para mostrárselos y para que vean algo diferente en base a un amplificador de audio, que no solo sea conectarle audio, música y ver si se mueve mucho el parlante. Así que vamos a ver de qué se trata. Este video está auspiciado por Altium Designer, un software profesional de diseño electrónico de alto nivel. Con él podremos crear diagramas y circuitos impresos de manera profesional, uno de los software más buscados por las empresas. En la descripción dejaré el link para el que desee realizar una prueba. Muchas gracias. Bueno, acá estamos en el pizarrón, como ya saben. Vamos a enumerar algunos ítems que vamos a mostrar en el video. Básicamente lo que vamos a hacer hoy es caracterizar un amplificador, en este caso un amplificador de audio de potencia. Podría ser cualquier amplificador, podría ser un filtro, podría ser un montón de cosas las que podemos caracterizar. Pero bueno, en este caso es un amplificador de potencia basado en el TA-2030. Así que vamos a poner acá TA-2030. Obviamente vamos a ver el datasheet. Después vamos a ir a la computadora, vamos a ver el circuito que hice en el Altium y el datasheet. Así que con eso vamos a tener un pantallazo extra también. Pero bueno, se los comento para que sepan de qué va el video. Igual tienen el índice abajo para ver de qué se trata. Vamos a ver una serie de ítems. Por lo menos, no sé, 10 ítems mínimamente. Los voy a enumerar como para que tengamos una idea, que viene a ser la potencia de salida. Después vamos a tener lo que viene a ser la distorsión armónica, ¿no? Vamos a calcularlo. Todo esto hay que hacerlo con el osciloscopio, generador de funciones, multímetro. Vamos a hacer un par de pruebas que puede que esté bueno si nunca lo vieron. Lo que es ganancia, lo que viene a ser también la respuesta en frecuencia, el ancho de banda. Vamos a ver también lo que es, la Z de entrada. Vamos a ver también lo que es la sensibilidad. Ahora voy a explicar de qué se trata cada ítem y vamos a poner las ecuaciones y funciones que necesitamos. Después tenemos la relación señal-ruido, también podemos calcular. La fase, me estaba olvidando, la fase también. Podemos calcular la eficiencia. Bueno, qué sé yo, tenemos un par de cosas que podemos ver, que también, bueno, si queremos ver la clase, bueno, pero eso no son cálculos. Aunque cuando caracterizamos el amplificador podemos detallar qué tipo de clase es el amplificador, detallar la alimentación, el consumo, todo ese tipo de cosas, pero como son cosas básicas que me imagino que ya se imaginarán cómo calcular el consumo de una fuente o cosas así, voy a centrarme en las cosas que a mí me parece que son distintas. Así que vamos a ver el primero de todos los ítems, que es el que les había puesto, que era la potencia. Para calcular la potencia, obviamente vamos a ir al laboratorio. Después de la parte teórica, vamos a ir al laboratorio y vamos a hacer todo esto enumerado como lo detallamos recién. Pero bueno, la potencia. La potencia básicamente, ¿cómo la medimos? Bueno, tenemos que tener lo que viene a ser un generador de señales conectado al amplificador de audio y como carga le vamos a poner una resistencia, ¿no? Que es la que necesita el amplificador. Y en este punto vamos a conectar lo que viene a ser el osciloscopio. Entonces de esta manera nosotros vamos a hacer lo que se suele pedir por norma, que es 1 kHz de onda senoidal, y vamos a inyectar esta señal en el amplificador. Luego vamos a poner el osciloscopio y vamos a ver la tensión, ¿no? Qué valores nos da de tensión en lo que viene a ser sobre la resistencia. Nosotros podemos calcularlo muy fácil, por ejemplo, como la potencia de salida igual a la tensión, potencia RMS de salida igual a la tensión RMS sobre la RL. En este caso, yo voy a tener una tensión RMS con el osciloscopio, que la voy a dividir sobre la resistencia de carga. Yo voy a usar 8 ohms.
El TDA2030 soporta 4 ohms también, pero yo voy a usar 8 por un tema clásico de estándar y porque no quiero tampoco que se caliente mucho con una resistencia de la mitad del valor. Pero podría ponerle tranquilamente los 4 ohms, los 8 ohms, lo que sea. Voy a usar esta resistencia, es una resistencia de potencia de 10 watts. Normalmente lo voy a tener alimentado con una tensión baja para que no supere mucho la potencia. Pero bueno, es una de las cosas que quiero ver. Al tenerlo alimentado con una tensión baja, ustedes van a decir, pero no estás midiendo el máximo de potencia. Bueno, yo voy a medir una potencia a esa tensión. Normalmente los datasheets ustedes ven que dice, qué sé yo, tanta potencia, no sé, ponen 10 watts a 1 kHz con RL de 4 ohms y no sé, y VCC de 12 volt. Ellos te especifican la potencia que están obteniendo la salida, pero según los parámetros de entrada, con qué frecuencia lo midieron, con qué impedancia le pusieron de salida y qué tensión de alimentación. Entonces yo voy a hacer lo mismo. Ahora, si ustedes lo quieren probar con 35 volt porque el TDA2030 lo soporta, bueno, es un ensayo que quieren hacer ustedes. También lo podrían hacer a distintas tensiones, pero bueno, ya estaríamos haciendo un datasheet, ¿no? Un datasheet del amplificador. Yo lo que quiero mostrar es cómo caracterizarlo de manera sencilla. Así que esto lo vamos a hacer todo en el laboratorio, pero yo ahora lo comento de manera teórica, ¿no? Después podemos sacar también la potencia máxima, si no queremos sacar lo que viene a ser la potencia RMS, el pico máximo. Podemos pasarlo a decibeles también si queremos, pero bueno, normalmente se dan potencia en watt, ¿no? Después el otro punto que yo había mencionado es la distorsión armónica total. Esta distorsión es muy sencilla. Nosotros vamos a ir al analizador de espectro o a la FFT del osciloscopio. Vamos a poner una señal otra vez de 1 kHz y vamos a tener un pico, ¿no? Un pico en 1 kHz, ¿no? Un K. Y después lo que va a pasar normalmente es que vamos a tener armónicos, ¿no? Si estaríamos en RF estaríamos hablando también de espurias, pero bueno, acá estamos hablando de armónicos. Estos armónicos se espera que sean lo más chico posible. Obviamente estoy entrando con senoidal, no estoy entrando con una triangular o una cuadrada. Yo pongo una cuadrada acá y voy a estar lleno de armónicos. Pero si yo pongo una senoidal debería haber muy poco. Tan poco que debería ser una distorsión total baja. Ahora, nosotros lo que vamos a hacer es calcular esto, al igual que hicimos antes, para un determinado nivel de potencia. Es decir, yo le voy a poner 12 volt, por ejemplo, a mi circuito, o 20, no sé, vamos a ponerle 20 volt al circuito de alimentación, al amplificador, y yo le voy a dar una tensión con el generador de funciones, voy a ir subiendo la tensión de entrada del amplificador, ¿no? Tenemos el amplificador, el generador acá, yo voy a ir subiendo este valor de tensión a 1 kHz, y esta amplitud va a ir obviamente subiendo, pero va a llegar un momento en donde la forma de onda senoidal tenga un poco de recorte. Cuando nos acercamos a este recorte, posiblemente estos armónicos empiecen a aumentar en amplitud. Entonces nosotros no queremos llegar a eso. Vamos a buscar el punto en donde nosotros no tenemos tantos armónicos, porque obviamente si no tenemos que ponerlo también. Si ustedes ven el datasheet de este amplificador o cualquier otro, normalmente ponen THD 0,1%, THD 1%, THD 10%. Y les dicen, si tenés 10% de THD es porque lo estoy probando, no sé, con una resistencia de carga de 4 ohms o 2 ohms y con mucha potencia. O sea, los tipos te están diciendo, mirá, vas a tener mucha distorsión si lo probás con mucha potencia. Obviamente, si yo le bajo el volumen, esto cae, esta distorsión cae porque esta señal no se acerca tanto a los límites y no recorta. Entonces es por eso que la distorsión es también dinámica, ¿no? O sea, va a variar según la potencia que yo le saque al amplificador y la carga que esté usando. Lo mismo pasa con la tensión de alimentación. Si el amplificador es para trabajar en 12 volt y yo le pongo 6 volt de alimentación, y cuando yo quiera llevar la senoidal al máximo va a encontrar un recorte limitado por la fuente. Entonces va a subir la distorsión también, que a veces pasa cuando uno agarra un amplificador, lo alimenta con una fuente que no le da la tensión o no le da la corriente, y bueno, se empieza a deformar la forma de onda y empiezan a subir los armónicos, sube la distorsión, entre otras cosas, ¿no? Esto lo vamos a hacer. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, tenemos la fundamental y después tenemos los armónicos, ¿no? F1, F2, F3. Bueno, ¿cómo lo calculamos? Muy sencillo. Vamos a agarrar y vamos a aplicar una pequeña ecuación que es muy simple. La ecuación nos dice que el porcentaje de THD es igual a 100 veces, porque estamos sacando porcentaje, de un cociente que tenemos la raíz de la tensión en la armónica 1 al cuadrado, más la tensión en la armónica 2 al cuadrado, más, bueno, Bn
al cuadrado, BFN al cuadrado, sobre la tensión en la fundamental. O sea que vamos a sacar la fundamental, la vamos a anotar acá y vamos a sacar los armónicos y vamos a poner ahí. Esto nos va a dar el THD. Ahora, ¿cómo lo vamos a medir? Con el osciloscopio, con la transformada rápida de Fourier. Y el osciloscopio nos va a entregar un valor que está en dB. Así que este valor nosotros lo vamos a convertir a tensión de la manera siguiente. Vamos a hacer que la tensión sea igual a 10 veces elevado a los decibeles sobre 20. Con esta fórmula vamos a pasar de decibeles a tensión y vamos a poder calcular la distorsión armónica total. Es muy simple, pero bueno. Hay algunos multímetros que calculan distorsión, pero yo no tengo porque son multímetros caros. Los de banco que calculan eso, pero bueno, yo no lo tengo. Después vamos a ver lo que viene a ser la ganancia, ¿no? La ganancia del amplificador. Podemos medirla de dos maneras. Una manera es midiendo. O sea, yo tengo el amplificador, tengo acá una señal, tengo acá otra vez la resistencia de carga, pongo la punta del osciloscopio acá, pongo la punta del osciloscopio acá y me fijo. A ver, si acá tengo un volt de senoidal pico a pico y acá tengo 100 milivolt de senoidal pico a pico, y bueno, entonces puedo saber entre la salida sobre la entrada qué ganancia tiene, sacar los decibeles y demás. Ahora, como el amplificador no es lineal, en este caso, ¿por qué no es lineal? Bueno, les voy a explicar por qué. El TDA 2030, como el TDA 2003 y otros más, son amplificadores operacionales de potencia, ¿no? Van a encontrarse con algo así, que tienen una alimentación, una salida, una entrada inversora y una no inversora. Esto es un TDA 2030, es un operacional. Entonces los tipos en el circuito de aplicación y demás le ponen obviamente una realimentación que viene así y tiene un capacitor acá abajo. Pues acá, si lo usan con fuente simple, como estoy usando yo, tendrán que poner un divisor resistivo, el acople acá, etc. También lo pueden alimentar con tensión simétrica, pero no importa. Entonces tenemos una RF, tenemos una RS y un capacitor. Bueno, según el valor de este capacitor, a determinada frecuencia va a tener una reactancia capacitiva. Por ejemplo, justo el circuito que yo tengo acá en la mesa, el circuito que vamos a ensayar, tiene 150K en RF y tiene 4K7 en RS. Y tiene un capacitor de 2,2 microfaradios. Entonces, nosotros tenemos que analizar este circuito para trabajar con un ancho de banda de audio, ¿no? Que va de 20 a 20 kHz, ¿no? Normalmente se mide así el audio. Después, si en la hoja de datos dice que llega hasta los 70 kHz y qué sé yo, lo vamos a medir. Cuando midamos ancho de banda, vamos a medir a ver hasta dónde llega con el osciloscopio. Pero bueno, vamos a verlo así. Esto yo lo adelanto, después vamos a ver en el circuito completo en el Altium y vamos a ver que realmente es así, junto con el datasheet. Pero bueno, yo tengo 2,2 microfaradios, tengo 150K, 4K7. Para calcular esto, como es una realimentación inversora, tengo RF sobre RS más XC más 1, ¿no? Esto me va a dar la ganancia. Ahora, si yo tengo 150K, tengo 4K7, son valores fijos. Ahora, XC no vale lo mismo para 20 Hz que para 20.000 Hz. Vale valores distintos. Entonces, para 20 Hz, un capacitor de 2,2 micro, ¿no? Para 20 Hz, vamos a hacer una flechita, vale aproximadamente lo que son 3,6 o 3K6, 3,6K. Y para 20 kHz tiene que valer menos, que son 3,6 ohms, ¿no? Entonces, para 20 kHz va a ser un valor casi despreciable, ¿no? Ponerlo acá, 4,7K más 3,6 ohms no me cambia mucho, pero en frecuencias bajas sí me cambia, porque 4K7 más 3K6 ya es un valor más grande en el denominador. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que para frecuencias bajas, por este cociente que tengo acá, voy a tener una ganancia más baja que para frecuencias altas. En frecuencias altas voy a tener una ganancia más alta. Si yo lo calculo, todo esto, pongo los valores acá, para 20 Hz y 20 kHz voy a tener una ganancia de 18 veces para los 20 Hz y una ganancia de 32 veces para 20 kHz. Que no está mal, porque normalmente en frecuencias bajas se requiere más potencia que en frecuencias altas, porque nosotros mover un parlante en frecuencias bajas requiere más potencia por el tema de movimiento mecánico que en frecuencias altas, que se mueve más rápido y necesita menos movimiento mecánico, ¿no? Es normal. De hecho, cuando ustedes agarran un amplificador, un parlante que ya viene amplificado, normalmente viene con un amplificador para el tweeter, un amplificador para el grave, y normalmente el amplificador del grave es más potente que el del tweeter, porque requiere más potencia el grave. Entonces, no está mal que lo hagan así. O sea, que tiene un rango
que no es lineal. Ya vemos que no es lineal. Tiene una ganancia menor en baja frecuencia y mayor en alta frecuencia. Si yo hiciese el gráfico, tendría una cosa así de ganancia, ¿no? Esto viene a ser la ganancia, esto viene a ser la frecuencia y la ganancia va subiendo a medida que voy subiendo la frecuencia. Y hice un mamarracho. Pero bueno, es básicamente eso. Obviamente podemos pasar estos 18 veces y 32 veces a dBs. Si yo hago esto, permítanme borrar un poquito por acá, porque si no, bueno, nada. Lo voy a borrar así. Total, ya tengo los valores acá. Vamos a verlo igual con el osciloscopio y todo, pero les quiero adelantar los cálculos. Si yo tengo 18 veces, una ganancia de 18 veces, si yo paso al logaritmo, que sería 20 por el logaritmo de salida sobre entrada, que en este caso ya lo tengo que es 18, me va a dar algo así como 25 decibeles. Y para ganancia del orden dijimos 32, me va a dar algo así como 30 decibeles. Ahí tenemos las distintas ganancias. Yo en realidad esto podría hacerlo con el generador de funciones, podría inyectar una señal, podría ver la FFT, los decibeles, donde tengo la FFT, me olvido de los armónicos por ahora, y cuando yo vaya aumentando la frecuencia, la FFT debería ir subiendo, ¿no? Porque acá dice que tiene más ganancia en frecuencias más altas, y cuando yo bajo la frecuencia debería ir bajando. Entonces yo esto debería poder verlo con el osciloscopio si yo hago un swap de frecuencias con el generador de funciones, que lo vamos a hacer. Pero bueno, es parte de lo que les quiero ir adelantando con los cálculos, porque me parece interesante que lo vean. Hay otros métodos, no es el único método del universo, pero yo muestro uno que a mí me parece sencillo para que ustedes puedan replicar, si no, esto es un quilombo y bueno. Después vamos a ver otro que es respuesta en frecuencia, que bueno, también podemos ir ancho de banda, que bueno, lo que vamos a hacer acá es muy sencillo. Vamos a otra vez el generador de funciones, el amplificador con la carga y el osciloscopio. Tenemos dos maneras de hacerlo. La primera es con la FFT. Yo acá voy a hacer un swap de frecuencia, es decir, va a ir haciendo un barrido de una frecuencia lenta a una frecuencia cada vez más alta, va a ser un swap, y eso se va a ver reflejado en la potencia de salida. Entonces yo lo que voy a ver, si yo pongo el osciloscopio, como hacíamos antes para medir filtros en el osciloscopio, voy a ver que va a ser posiblemente una cosa así, porque a frecuencias altas no va a funcionar. Si lo hago con la transformada rápida de Fourier, yo lo que tendría que hacer con la transformada rápida de Fourier es ver que este vector, esta parte de frecuencia, ¿no? Esta componente se va moviendo de esta manera. Pero bueno, yo tendría que tener persistencia, creo que el osciloscopio no trae, me voy a fijar, pero me parece que no traía persistencia en la FFT, sí en el canal estándar de medición, pero no sé si trae en la FFT, me voy a fijar, de paso lo vemos en directo. Pero bueno, con esto yo puedo tener una idea de dónde empieza a caer la tensión, debería haber los menos 3 dB para ver dónde está cayendo el roll-off y toda la bola, pero bueno, podemos tener una idea visual. No espero tampoco que funcione en 1 MHz, porque si no estaría buenísimo y me haría un transmisor de radio con esto, ¿no? Pero no. Bueno, después vamos a ver la impedancia de entrada. Perdón, tenía que borrar acá. La impedancia de entrada es muy simple. Podemos mirarla en el circuito, analizamos el circuito o podemos medirla. Normalmente, según la norma, tenemos que tener entre, creo que eran 47K y 200K de entrada. ¿Por qué se usan estas impedancias de entrada? O sea, lo que yo tengo como Z de entrada. Z de salida ya sabemos que son 8 ohms o 4 ohms o lo que soporte el amplificador. Pero Z de entrada normalmente tiene una entrada... Normalmente el amplificador tiene una impedancia más alta. Si ustedes van al taller van a ver que dice 1 mega, una cosa así. Pero después esto está condicionado. ¿Por qué? Porque tiene un filtro de entrada, ¿no? Normalmente tiene un filtrito, un capacitor que va acá para desacoplar continua. Le suelen poner acá un potenciómetro, ¿no? Entonces, bueno, acá ya tenemos la primera limitación de cuánto es el potenciómetro. Y bueno, ¿por qué? Porque todo lo que yo vea hacia allá va a estar condicionado por esta impedancia de entrada. Si yo acá en la entrada le pongo un reproductor de MP3 o un celular, y el celular tiene una impedancia de salida también, y hay que ver cómo acoplo la impedancia de salida del celular o del MP3 o de lo que sea a la impedancia de entrada. Si yo pongo una impedancia de entrada muy baja, me va a sobrecargar mucho el reproductor de música. El MP3, la computadora, el celular, lo que sea, me lo va a sobrecargar porque la impedancia es baja, circula más corriente, me lo sobrecarga. Y me baja la tensión, aparte. Entonces tengo menos nivel de salida, de volumen. Si yo pongo una impedancia muy alta, lo que va a pasar es que va a ser transparente para el equipo que estoy poniendo acá, que inyecta audio, pero también al tener una impedancia muy alta va a ser más fácil que se meta el ruido, que es otro tema que vamos a ver. En este caso nosotros vamos a
elegir una impedancia de entrada que esté entre 47 y 200K. Lamentablemente, el módulo que yo compré tiene 10K, así que la impedancia es baja. Yo le pondría 50K y estaría dentro del estándar, pero bueno, tiene 10K. Va a andar igual, no va a pasar nada, no es que nos va a explotar algo en la cara ni nada, pero bueno, sepamos que la amplitud de la señal va a bajar un poco porque tal vez la impedancia de salida de nuestro, no sé, celular o de nuestro... de nuestro reproductor de música va a esperar una impedancia más alta, entonces la amplitud va a bajar. Pero bueno, lo vamos a medir o lo vamos a ver en el circuito mejor, más fácil. Después tenemos otra cosa más que es la sensibilidad. La sensibilidad de entrada lo nombré más o menos cuando estábamos hablando de ganancias y demás. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a venir de vuelta, el mismo circuito, tendría que dejarlo pegado de arriba del circuito, ¿no? Vamos a poner acá el osciloscopio, vamos a poner acá el generador de funciones, y lo que vamos a hacer es ver la señal senoidal, por ejemplo, y en realidad la FFT, en qué momento, con qué señal yo, con cuántos milivolt de entrada a 1 kHz, con cuántos milivolt de entrada a 1 kHz, yo voy a empezar a ver que esto se empieza a recortar, ¿no? Cuándo empiezan a aparecer los armónicos o cuándo recorta. ¿Por qué? Porque es la máxima sensibilidad de entrada que tiene. O sea, yo te puedo garantizar a vos, no sé, 5 watts de salida con 500 milivolt de entrada, pico a pico, por ejemplo. Si me pones más de 500 milivolt, ya el problema es que me va a saturar, me va a recortar y demás. También lo podemos ver en la parte inferior, con cuánta tensión mínimamente, cuál es el valor más bajo que yo necesito para que este amplificador comience a amplificar y no tenga ganancia unitaria. Eso también se ve. Se ve tanto el límite superior como el inferior. Bueno, ahora viene el punto 7, que es la relación a señal a ruido. Esto es muy sencillo. Nosotros vamos a tener en la FFT, en la salida del amplificador, siempre midiendo sobre la resistencia de carga, vamos a tener un nivel de ruido. Por ejemplo, vamos a ver que esto está... Cuando yo no tengo señal, cuando yo apago el generador de funciones, vamos a ver que esto está así, por acá abajo, ¿no? Y acá tengo una determinada cantidad de decibeles. Ahora, cuando yo le pongo señal, yo empiezo a amplificar música, vamos a ver que tenemos, si pongo 1 kHz, ¿no? No música, 1 kHz, vamos a ver que tenemos un piquito acá. Bueno, lo que yo tengo que ver, estos decibeles que tengo acá, ¿qué diferencia hay entre estos puntos? Entonces, la diferencia que hay entre el piso de ruido y la señal que yo estoy poniendo es la relación señal a ruido, ¿no? O sea, cuánto de diferencia hay. Obviamente, mientras hay más separación, es mejor, porque el ruido está más lejos de la señal que yo quiero, que es el audio. Y mientras más cerca está, peor es, obviamente. Lo cual, por eso cuando nosotros ponemos un amplificador y le dejamos el volumen muy bajito, tal vez escuchamos los ruidos propios del amplificador, de la fuente y demás, y ya cuando le subimos el volumen ya no escuchamos tanto el ruido de la fuente y demás, porque estamos escuchando la música muy fuerte. Pero normalmente se nota cuando el volumen es muy bajito, porque quiere decir que está muy cerca la señal del ruido. Vamos a medirlo también, me parece interesante. Como pueden ver, está todo en decibeles y bueno. Después otro importante también es la fase. Esto nuevamente lo mismo, generador, amplificador, carga, osciloscopio. Vamos a poner dos canales, vamos a pinchar acá y pinchar acá, 1 y 2, y vamos a ver que nosotros inyectamos una señal que está de esta manera y del otro lado puede que esté un poco desfasada. Puede pasar, porque adentro hay filtros, hay adelantos, hay retrocesos y cosas. Así que puede pasar, la idea es que no sea no tenga mucho desfasaje, pero bueno, vamos a ver cuánto es el ángulo de desfasaje que tenemos. Eso también es importante. Después vamos a ver también la eficiencia, ¿no? La eficiencia del amplificador, que la marcamos así, es un valor que nos va a dar en porcentaje. ¿Y esto qué es lo que nos va a decir? Bueno, la potencia de salida que yo le estoy sacando al amplificador versus la potencia de alimentación. Es decir, si yo alimento esto con 20 volt y me está consumiendo 200 mA, pero estoy sacando 4 watts de salida, y bueno, ¿qué potencia me da esto? 20 por 0,2, y bueno, yo lo que tengo que ver es que la salida esté lo más cerca posible de la alimentación. Si la salida está muy lejos, y bueno, la eficiencia va a ser más baja. Estamos hablando de un clase AB, no estamos hablando de un clase D. Entonces la eficiencia va a estar en torno al 50%. Yo espero un valor similar a ese. Así que bueno, vamos a ir ahora a la computadora, vamos a ver el circuito y el datasheet para cerrar un poco esta idea, que es algo cortito, y después de eso vamos al laboratorio y ponemos todos los aparatos y lo hacemos calentar un poquito el amplificador. Bueno, acá estamos en el circuito que tenemos hecho en el Altium. Básicamente el circuito este es el del módulo que ya les mostré antes.
tenemos por un lado el TDA2030, que es el amplificador operacional de potencia, el amplificador de audio. Tenemos R3 y R7, que son RF y RS, la realimentación del circuito. Tenemos el capacitor de 2,2 microfaradios, que es para variar la ganancia según la frecuencia, como ya vimos en la teoría. Tenemos la red Sobel para la carga del parlante, el capacitor de bootstrap. Este capacitor se usa porque no estamos usando fuente simétrica, estamos usando fuente simple. Tenemos los dos diodos que son para la parte inductiva, para desacoplar la parte inductiva. Después tenemos acá el divisor de tensión. Esto es una VCC sobre 2, por eso tenemos dos resistencias de 100K con el capacitor. Y es para acoplar la entrada a un nivel de tensión intermedio. ¿Por qué? Porque estamos usando fuente simple. Si yo usara fuente simétrica no tendría que poner estas resistencias que tengo acá ni nada, porque estaría usando fuente simétrica. Tampoco tendría que poner este capacitor de bootstrap, pero bueno, como no lo estoy haciendo, lo pongo, el divisor resistivo. Y después tenemos la entrada, o sea, nosotros agarramos la señal senoidal alterna de entrada, la acoplamos mediante el capacitor de 1 microfaradio y la montamos sobre VCC sobre 2 con este divisor resistivo. Después tenemos capacitores de filtrado, un LED que prendía bastante fuerte, en la práctica vamos a ver que prende bastante fuerte. Tenemos unos pines de alimentación y entrada, unos terminales, unos headers, y después un terminal block, que es la bornerita azul con tornillos que tenemos siempre para conectar el parlante. No tiene mucha más ciencia, pero bueno, acá tenemos un disipador, que bueno, yo lo agregué para que esté ahí, no quede más, pero el circuito va a estar obviamente en la descripción para que le interese. Es el mismo circuito, o sea, yo lo que hice fue bajar el circuito de la plaqueta a papel, lo copié y lo puse acá. Es el circuito que tiene el modulito que se vende en internet, básicamente. Después vamos a ver ahora el datasheet. Bueno, datasheet hay varios. Está el datasheet original, el de ST, el de Philips, pero bueno, es un integrado muy viejo y los circuitos se ven muy viejos, muy mal, y este que está acá de UTC me pareció que se veía mejor. Después tenemos ganancia a lazo abierto, ganancia a lazo cerrado, 30 decibeles, lazo cerrado con 1 kHz. Fíjense que siempre son 1 kHz, que es lo que vamos a usar nosotros para medir. Otra vez la parte de distorsión, 0,2 a 0,5, 0,1 a 0,5, dependiendo de la potencia y la impedancia. Siempre nos está diciendo que tiene 30 decibeles de ganancia. Después acá está el circuito de aplicación, que es el que ellos dan como para que uno haga el circuito de audio amplificador. Le sacaron el capacitor acá y le dejaron 22 micro. ¿Qué más tenemos? A ver, Typical Performance del circuito de la figura 1, que es este circuito de acá. Bueno, acá le agregaron transistores de potencia. Esto está bueno porque aumentan la potencia del amplificador. Si eran 15 watts el 2030, con estos dos transistores pueden tener más potencia, porque lo que hacen es un booster de corriente para el circuito, lo cual está bueno para implementarlo, ¿no? Si quieren hacer un amplificador de audio con un poco más de power, le ponen esto. Fíjense que le agregaron el capacitor de bootstrap porque tiene alimentación fuente simple, y le agregaron acá resistencia de 56K y 56K para hacer la VCC sobre 2 y montar la alterna en una VCC sobre 2, una continua. Después tenemos, bueno, la realimentación, lo mismo que antes. A ver, ¿qué es este otro circuito? Bueno, esto es con tensión simétrica. ¿Qué más tenemos? Acá tenemos potencia de salida 34 watts con más o menos 16 volt. Esto es así porque está en modo puente. Una parte del amplificador alimenta, es activa y la otra es pasiva. Por eso está de esta manera. Sacamos el doble potencia, es un modo puente. Está bueno también para tener en cuenta. Bueno, acá esta hoja de datos la verdad está bastante completa, ¿no? O sea, tiene bastantes cosas. Filtros. ¿Qué más? Bueno, acá tenemos un circuito, de hecho. ¿Qué es esto? A ver. Multivia Speaker para cajas activas. Bueno, esto que está acá es cuando ustedes compran un baffle, un monitor de estudio, algo así, viene con 3 vías o 2 vías y está biamplificado o triamplificado. Le quiere decir que tiene un amplificador para cada parlante, para el medio, para el buffer y para el tweeter. Y puede verse acá que es el mismo circuito, estos dos, por ejemplo, medio y tweeter es el mismo circuito. Fuente simple, pero tenemos obviamente un bootstrap más chico porque maneja menos corriente, porque el tweeter requiere menos potencia. El rango medio requiere un poco más de potencia, por eso tiene un bootstrap más grande, pero también tenemos un filtro de entrada, un pasaaltos, un pasabanda, y después en el pasabajos, que es el buffer, lo que tenemos es el mismo circuito, pero con un booster de corriente, con el BD 908 y 907. Y de esta manera nosotros podemos tener un parlante triamplificado, ¿no? Con un amplificador independiente por cada vía, y aparte tiene un crossover, ¿no?
es como, está bastante bien, la verdad que está bueno. Amplificador para instrumentos musicales, bueno, hay de todo, la verdad que está bastante interesante la nota esta de aplicación. La voy a dejar en la descripción. A ver, mira, hasta la fuente de alimentación les hace calcular. Bueno, la voy a dejar en la descripción porque me parece interesante la nota esta. Así que vamos al laboratorio ahora y vamos a ver cómo testeamos todo este amplificador. Bueno, acá estamos en el laboratorio y les voy a mostrar lo que tenemos acá. Básicamente es, perdón por el cambio de cámaras, pero necesito la otra cámara principal para el osciloscopio y el generador de función, así que estoy usando la cámara secundaria para esto, espero que se vea bien. Bueno, acá tenemos la plaquetita, como podemos ver, ya vimos el circuito en el Altium, vimos la teoría, vimos todo. Así que lo primero que hice fue sacar el disipador que tenía este disipador que es una cagada. A ver, el que le puse tampoco es la magia del universo, pero es mucho más grande que el que traía originalmente, ¿no? O sea, se nota la diferencia y también se nota en temperatura. Puse la resistencia, obviamente la tenía ya soldada así, si no, no tendría sentido que esté cruzado los cables, o sea, lo hubiese soldado el rojo acá, pero bueno, pavadas, no viene al caso. Un ventilador es necesario para este tipo de pruebas porque esto calienta y esto también. Tenemos el potenciómetro de entrada, lo vamos a ajustar a la máxima, al máximo volumen para controlar todo desde el generador de funciones y no desde lo que viene a ser el potenciómetro, bueno, no me interesa, es como si lo quisiese saltear básicamente. Pero tenemos esos 10K de impedancia de entrada que ya veíamos antes que nos molestaba un poco. Bueno, la fuente de alimentación, acá dice que es hasta 16 volts el capacitor del bootstrap. Tiene bootstrap de salida, como yo les comentaba. En este caso no vamos a tener problema con la fuente, pero sí vamos a tener problemas con este capacitor, que es el de entrada, que es hasta 16 volts también, lo cual yo tengo que usar todo el circuito alimentado hasta 16 volts. Si les pongo más de 16 volts voy a estar sometiendo lo que viene a ser los capacitores y demás que no quiero. Así que voy a poner la fuente en 16 volts, en 15 volts, como para que quede... ¿saben qué? Lo voy a probar todo con 12 volts. Perdón, que esté cambiando tanto, pero vamos a usar una tensión clásica. Total, no quiero trabajar al límite. Pero tengan en cuenta que el TDA2030 soporta tensiones más altas. Pero bueno, en este caso estamos limitados. Así que lo primero que vamos a hacer es prender el ventilador. Queremos tener todo esto con ventilación. Perdón si hay ruidos, pero bueno, los laboratorios tienen ruidos. Bueno, acá lo tengo todo alimentado. Vamos a medir potencia de salida. ¿Cómo vamos a medir potencia de salida? Bueno, vamos a poner el osciloscopio en la carga, que es una carga de 8 ohms, 10 watts. Vamos a poner esto así medio de costado para que le dé a las dos cosas. Creo que le dé más a la resistencia, que disipa un poco menos. Vamos a ir al generador de funciones y lo vamos a setear, por ejemplo, a ver, tenemos 1 kHz está bien, pero tenemos que setearlo en mucha menos potencia, no queremos que se nos pase. 50 mV pico a pico está bien, estamos usando impedancia de entrada alta, acá no tenemos nada raro, así que bueno, vamos a proceder a prender la fuente. La prendemos, por el momento no vemos nada, voy a bajar un poquito la escala para ver si tenemos algo de ruido, sí, ruido de fuente, que son 14 mV RMS, que es un poco, estoy viendo la salida, pero no tengo prendida la salida del generador de funciones. Vamos a medir ahora la potencia, tenemos 12 volts, 10 mA en tiempo muerto, tenemos acá el LED que parece que está por prenderse fuego, y vamos a darle acá un output. Bueno, acá ya tenemos un poco de señal, vamos a ampliar un poquito. Acá tenemos 50 mV de entrada y tenemos, 50 mV pico a pico de entrada y tenemos casi 1 volt pico a pico de salida, lo cual ya tenemos acá el primer dato. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Voy a jugar con el potenciómetro porque quiero ver a dónde está puesto y efectivamente lo voy a poner al máximo. Ahí está. Bueno, del vamos no la veo muy senoidal la señal. A ver, está como más finita abajo y más gruesa arriba, ¿no? Eso ya me estaría molestando un poco. Pero bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a subirle la tensión hasta que empecemos a ver que esto recorta un poquito. Así que le voy a dar un poco de rosca. Perdón por las manos y todo, pero bueno, no tengo muchas maneras de hacerlo. No se me ocurre cómo hacerlo de otra forma. ¿Dónde estamos? Estamos en 100 mV. Vamos a darle 200. Vamos a darle... Y ahí pueden ver lo que pasa, ¿no? Bueno, eso no lo queremos. Entonces, tenemos 300 mV pico a pico. Vamos a seguir subiendo hasta que recorte un poco. Y ahí yo ya estoy viendo el hemiciclo negativo. Hasta ahí más o menos estaríamos bien, que estamos en 360, 350 mV de entrada.
más o menos estaríamos bien. Vamos a ver. No está caliente. No va a estar caliente porque estoy alimentándolo con 12 volt. Tenemos 130 mA en 12 volt, para que tengan una idea. Si vamos acá a la calculadora, teníamos entonces la tensión de 2.5 volt RMS. 2.5 volt RMS al cuadrado sobre la carga de 8 ohms. Esto nos da algo así como 780 miliwatt. O sea, no llegamos ni un watt de potencia. Eso explica que no esté caliente. Lo que pasa es que yo estoy usando 12 volt. No le puedo dar mucho más. Porque si le doy mucho más, el problema que vamos a tener es que voy a estar jodiendo los capacitores que tiene acá. Lo que sí puedo hacer, estoy en 1 kHz. Podría ver, si tengo 2.57 volt RMS, quisiera ver qué es lo que pasa si le pongo una frecuencia en donde estoy, en 300, vamos a dejarlo en 300 milivolts justo, para no tener... Y vamos a ir arriba, vamos a ir acá a la frecuencia, vamos a ponerle 2 kHz. Bueno, ¿ven cómo se hace cuadrado esto? A medida que voy subiendo la frecuencia, aumenta la ganancia. ¿Se acuerdan que aumentaba la ganancia según los cálculos? Y bueno, esto es lo que yo les quería comentar. Miren, estamos en 20 kHz. ¿Qué debería hacer yo para que esto baje un poco? Bueno, ahí tenemos 200 milivolts. Y más o menos 240 milivolts. Tuve que bajar 60 milivolts de sensibilidad de entrada para que en 20 kHz no me sature. Lo cual acá estamos viendo qué es lo que pasa, ¿no? O sea, como una... En realidad hay un problema ahora que estoy viendo. ¿Por qué? Porque debería activar el capacitor que teníamos en la realimentación del operacional, en RS, el que estaba en serie, debería bajarme la ganancia para que yo no tenga que modificar esta tensión. Pero bueno, o sea, cosas que pasan en la vida, ¿no? En la realidad. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Seguimos teniendo 2.5, pero con 250 milivolts. Eso es un tema que me parece interesante mostrarlo porque, bueno, nada, hay que mostrar estas cosas. Y ya que estamos, vamos a seguirle dándole rosca. 100 kHz. A ver qué hay en 100 kHz. Tenemos 1.85 volt con 100 kHz. Y si le doy más... A ver qué pasa si le doy más a la... Vamos a darle a la tensión. A ver. ¿Qué pasa? 7. Ahí me conmutó adentro el propio generador de funciones y me hizo algo raro. Ahí volvió a conmutar. Bueno, no sé. Le voy a dar más frecuencia. Quiero ver... Perdón, pero ahora me se ve. Quiero ver hasta dónde llega. 120. 200 kHz. ¿Qué pasa si le pongo 500 kHz? Banda M. 550 kHz. 550 kHz. Tenemos 400 milivolts RMS. Bueno, nada, quería probar, o sea... No, nadie le va a poner 500 kHz a un amplificador de audio, ¿no? Pero bueno, había que probar. Estas cosas hay que probarlas porque si no, uno no sabe. O sea, son las pavadas que uno hace. Y bueno, no las voy a probar con un equipo de audio caro. Las pruebo con esto que no me importa. Pero bueno, había que probarlo. Como siempre, ustedes ya saben. Vamos a dejarlo en 10 kHz. Vamos a... Y acá el tiempo está bastante lindo. Bueno, esa fue la medición de potencia que hicimos. Para obtener más potencia hay que alimentar con más tensión el amplificador, obviamente, o ponerle una resistencia en paralelo, porque el datasheet nos dice que podemos poner 4 ohms y podríamos tener más potencia, pero yo quería probar con 8. O sea, depende de cómo quieran caracterizar ustedes el amplificador para lo que ustedes quieran hacer, ¿no? Ahora lo que voy a medir es la distorsión armónica. Vamos a trabajar casi todo en 1 kHz, la verdad. Pero bueno, excepto cuando hagamos un barrido o alguna pavada de esas, pero vamos a trabajar siempre en 1 kHz. Ahora lo que voy a hacer es activar la transformada rápida de Fourier. Vamos a venir acá, prenderla. Tenemos 1 kHz, que es la señal que sale del generador. Tenemos acá 2 kHz. Ahora tenemos 1 kHz por división. 1 kHz, 2, 3, 4, 5, 6. Son los armónicos. ¿Qué va a pasar? Si yo le empiezo a subir la tensión a esto, vamos a venir de vuelta acá, vamos a empezar a subirle la tensión, sube la fundamental, pero también suben, miren los armónicos. Lo que pasa es que ya es una cuadrada la cantidad de armónico que tiene porque está acercándose a un nivel de potencia alto, lo cual acá en el datasheet
está bueno porque los tipos nos dicen, miren, si ustedes le ponen 10 watts y van a tener 10% de distorsión, si le ponen 1 watt van a tener 0,5 o 1. Y ahí está la cosa. Si yo le pongo, miren, 100 milivolts vamos a ponerle menos. Tenemos también un poco de ruido, como podemos ver, pero mucho menos que antes. Vamos a dejarla en 200 milivolts, que era una señal más o menos que nos interesaba. Con 200 milivolts nos está marcando 1.62 volt RMS. Si yo vuelvo a la calculadora y le pongo 1.62 volt RMS, 1.62, me está dando una potencia de 0.3 watt. Lo cual yo podría agarrar en mi caracterización y decir, para 300 miliwatts de potencia tengo tal distorsión armónica total. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, vamos a agarrar los cursores, vamos a venir acá, vamos a poner el cursor. Yo no tengo forma de que me haga los markers en los picos, ¿no? Los puntos máximos, así que lo voy a hacer con los cursores. Los voy a poner en horizontal porque los verticales no me interesan demasiado. Voy a poner, perdón, no veo nada porque me está tapando el cuadrito ese que está ahí a la izquierda. Voy a poner la fundamental un poquito más abajo para que yo pueda tomar de referencia esta línea, esta cuadrícula del osciloscopio. Voy a ir al offset y lo voy a poner más abajo, ¿no? Ahí más o menos. Yo lo puedo frenar esto. Ahí lo frenamos porque no me interesa más. Esto lo puedo apagar para que no quede consumiendo, haciendo energía al cohete. Vengo al cursor nuevamente, lo prendo, lo pongo en manual. Vamos a buscar entonces el cursor A, lo vamos a poner en el centro, que es donde nosotros teníamos ahí en los menos 10 volt. Ahora, lo que yo estoy haciendo es midiendo, como leí volt, no, en dBs. Ahí tenemos entonces los decibeles, que están en esa línea, 2.4, que sería el donde tenemos la fundamental. Y después el cursor B lo vamos a situar en el primer armónico, el que tenemos acá, este. Entonces, yo lo que hago es situarlo al valor máximo y digo, bueno, tengo la diferencia, son menos 16.4 dB. Me voy a anotar en este papelito, 16.4, o sea, tengo la fundamental, la tengo en 2.4 dB, ¿no? 2.4. Después tengo en menos 16.4 la primera. Vamos a hacer así, vamos a ir anotando. Después voy a bajar a buscar la segunda, que va a estar 1 kHz más corrida. Justo tengo metido una vertical ahí molestando, que no me deja ver. Ahí está, la corremos, volvemos acá. Acá tengo la segunda, que está en menos 30.6. Menos 30.6. Esta virome. Tengo todas las viromes y marcadores que tienen algún problema, no puedo entender. La próxima está en el mismo lugar, así que vamos a volver a poner menos 30.6. Che, viejo, ¿qué le pasa a esto? A ver. Perdón, todo en vivo. Bueno, en vivo entre comillas, pero sí, está en vivo, la verdad que sí. A ver, menos 30,6. Esta escribe mejor. Esta dijimos que estábamos parados acá, que es igual. Ahora tenemos una que está un poquito más abajo, que está ahí, es esta línea vertical de acá, que está en menos 32,60, siempre respecto de la fundamental. Che, todas 0,6, está bien, son múltiplos, es normal. Bueno, ahora lo que voy a hacer es pasar esto, lo voy a estar pasando todo a estos son dBs, lo voy a estar pasando todo a tensión. Bueno, tenemos 0,151 al cuadrado, más 0,029 al cuadrado, más 0,029 al cuadrado, y me dio 0.122, que lo tengo que multiplicar por 100. Y me está dando 12.26% de distorsión. No le voy a agregar este último que está acá porque si no me va a subir mucho la distorsión y va a quedar feo. Pero bueno, lo que estoy haciendo yo ahora es, tenemos 12% de distorsión, que es un montón. En realidad no es un montón. El datasheet dice 10% de distorsión a máxima potencia. Yo acá estoy dándole lo máximo que le puedo dar sin que se sature y con 12 volt. Y está bien, es 12%, 10%, más o menos lo que yo estoy leyendo con el analizador de espectro, pero está por ahí. Pero bueno, está bueno el valor, está bueno analizarlo. Bueno, ahora lo que vamos a ver es la ganancia, que bueno, la ganancia la vimos ya calculada.
que era más o menos, nos daba más o menos una ganancia de 30 decibeles. Pero bueno, lo que yo voy a hacer ahora es juntar algunos cálculos para que no sea un video de 40 minutos, pero que ya debe ser un video de 40 minutos. Vamos a calcular la tensión que entra y la que sale. Vamos a poner otro canal del osciloscopio. Lo que estamos sacando, bueno, en realidad no hace falta. O sea, yo debería estar dándole bola a lo que dice ahí. Yo digo 200 milivolt y tendrían que ser 200 milivolt. Pero bueno, vamos a meter acá. Vamos a ponerle esto al medio. Y bueno, vamos a darle rosca hasta que no se sature. Ahí. Tenemos 300 milivolt de entrada contra 7.28 volt de salida. Entonces salida sobre entrada. 7.28 sobre, dijimos, 0.3. Nos da 24.26 veces. 24.26 veces, que ustedes no están viendo nada. Si yo lo paso, le hago el logaritmo. Hago 20 por el logaritmo de 24.27, creo que era. Y si no, me dejan en comentario. Me da 27.7 dB. Está bien, más o menos los 30 dB que yo había calculado teóricamente, que vimos en el pizarrón, está más o menos por ahí. No está mal. Bueno, obviamente vamos a tener que ver si le subo la frecuencia, ¿no? Esto está en 1 kHz. Debería aumentar un poco la ganancia, ¿no? Según lo que vimos en la teoría. Vamos a ir a la frecuencia. Vamos a ir a... Ya veo que... Vamos a ir a 20 kHz, por ejemplo. Vamos a venir acá. Ya tenemos algo cuadrado, lo cual tenemos que venir y bajarle la amplitud, como habíamos visto antes, hasta que esto se vea más o menos bien. 260 milivolt, 752. Entonces, vamos a venir y vamos a poner 20 por el logaritmo de salida sobre entrada, que dijimos 7.52 sobre 260 milivolt. 26. Y nos da 29. Claramente tiene más ganancia en alta frecuencia que en baja frecuencia, que es lo que nosotros habíamos visto. Obviamente hay variaciones, porque bueno, tenemos variaciones, pero bueno, son cosas que habíamos visto. Después vamos a ver la respuesta en frecuencia. Para hacer respuesta en frecuencia, lo que yo voy a hacer a esto es, bueno, obviamente setear la máxima frecuencia, que es esta. Vamos a darle un poco menos, porque no me interesa que esto se sature acá. Pero lo que sí voy a hacer es venir acá, vamos a modificar esto un poco, vamos a venir a hacer un mod acá de frecuencia que arranca en 20 y termina en 20 kHz. Esto está bien. El tiempo. Bueno, y acá tenemos lo que pasa. Miren lo que estaría pasando acá, cómo sube, ¿no? A medida que yo aumento la frecuencia. Tenemos una ganancia baja y a medida que yo voy subiendo la frecuencia va subiendo el nivel de amplitud, ¿ven? Pero lo tengo a 20 kHz. O sea, ahí yo ya sé que va a trabajar, ya sé que va a tener respuesta en 20 kHz. Lo que yo quiero ver es qué pasa si agarro y lo hago con más frecuencia, obviamente, porque si no, o sea, ¿qué sentido tiene? Vamos a darle 100 kHz. Y acá yo ya lo estoy viendo. Ya lo están viendo, ¿no? Bueno, ya ven que arranca y después empieza a caer. A medida que aumenta la frecuencia, pasamos los 20 kHz, empieza a caer. Tenemos 100 kHz acá. O sea, en este punto hay 100 kHz, acá hay más o menos 50. Y bueno, si vamos dividiéndolo, tenemos más o menos lo que yo les estaba comentando. Ahí está. Vamos a ponerlo así. Ahí está. Tenemos 100 kHz acá, 50 kHz acá. Justo lo puse para una cuadrícula de 10, 50, 40... 30, 20, 10. Acá tenemos 20, todavía se ve lineal. 30 ya empieza a caer y después ya empieza a caer. Lo cual tenemos un ancho de banda que más o menos en los 30 empieza a bajar. Que está bueno, o sea, es una práctica que está interesante para verla. Podemos verlo con el analizador de espectro también, para que se saquen las ganas y vean cómo se ve. Pero bueno, vamos a achicar un poquito esto, subirlo para que no joda. Y vamos a venir acá. Hacer que el centro ahí más o menos. Bueno, ¿cuál es el problema que tenemos acá? Que está muy rápido el sweep. Vamos a ir acá, vamos a hacer un sweep más lento. Y acá se puede ver cómo la señal, miren, va por acá, se va moviendo hacia la derecha y llega hasta los 70 hasta los 100 kHz y vuelve.
Tenemos armónicos, obviamente, porque el tipo, después de que yo me paso la frecuencia máxima que aguanta, el problema es que empieza a generar espurias, armónicos, es un desastre. Empieza a hacer cagadas, miren cómo se mueve. Tiene una imagen ahí, es un desastre. La frecuencia imagen, bueno, no importa. Pero quería mostrárselos porque me pareció interesante. Bueno, después de esto tenemos impedancia de entrada, que ya la vimos con el potenciómetro, son 10K, no puedo hacer mucho más porque ya está puesta ahí, o sea, no, está forzada a 10K. Me parece, ya que estoy acá con el FFT, lo que voy a medir es la relación señal-ruido, que me parece interesante. Ahora vamos a agarrar y vamos a decir, bueno, ¿dónde tenemos el cursor? Vamos a poner el cursor acá en el piso de ruido, por ejemplo. Ahí, ¿cuánto tiene? El cursor A tiene menos, otra vez en volt. No, en volt no, en dBs. Mat. ¿Cuánto tenemos? Tenemos menos 31.6 dB. Menos 31.6. Lo vamos a dejar acá, por ejemplo. Y lo que vamos a hacer ahora es inyectar la señal. 1 kHz. Y acá tenemos... Uy, menos 31.6 dije, ¿no? Menos 31.6, cursor B. Acá tenemos 1 kHz separado. Lo tenemos en, básicamente, ¿cuánto tenemos de diferencia? 36 dB de relación sin el ruido. Pero tenemos algunos armónicos ahí que no me están gustando. Ahora lo que nos faltaría es medir la fase y nos faltaría medir la eficiencia. La eficiencia ya dijimos que llegamos más o menos a 700 miliwatts con esta tensión. Y la fase la vamos a medir ahora. Vamos a apagar esto. Ampliamos un poquito. Venimos acá. Y lo que voy a hacer ahora es medir con el osciloscopio el otro canal, el canal de entrada. Y así vemos si hay algún desfasaje o no. Ahí estamos con la entrada. Vamos a darle una escala similar. Bueno, no puedo porque obviamente me gusta el nivel de ruido que tiene, ¿eh? La verdad que vamos a poner acá una tierra ahí porque si no es una cagada. Bueno, estamos en DC, vamos a ponerlo en AC. Se amplía un poco. Bueno, no tiene mucho desfasaje. Tiene un poco de ruido, ¿no? No me gusta. Pero no tiene mucho desfasaje. Podemos ver que más o menos cae más o menos en el mismo lugar. Que eso es bueno. Habría que ir más finito, pero bueno. Y después el cálculo de eficiencia que me queda, que es agarrar los 700. Ahora vamos a llevarlo nuevamente a tener el valor de potencia que nosotros queremos. Que para eso vamos a aumentar un poquito antes de que se rompa la señal amarilla. Si voy acá a los 2.5 volt, dijimos que era un cociente entre 2.5 al cuadrado sobre la carga de 8 ohms, nos da 780. Vamos a ser muy buenas personas y vamos a darle 800 miliwatts de potencia. Y la fuente nos está consumiendo 11.9 volt y unos 140 miliamperes por 0.14. 1.6 watt, 1.66, o sea que tenemos 0.8 sobre 1.66, 1.66, tenemos un rendimiento del 48%, una eficiencia del 48%, que bueno, 48% es un clase AB, pero no está tan mal. Así que bueno, gente, fue un video largo, sí, fue un video largo, les pido disculpas por eso. Pero bueno, había que mostrarlo. Así que bueno, nos vemos en un próximo video. Saludos.